Antes de comenzar, este es un resumen de la segunda temporada de la serie Reacher. El enlace de la primera temporada lo encontrarás abajo en la descripción. Sin más preámbulos, continuemos. Lo último que vimos fue que Reacher estaba investigando un caso de falsificación en la ciudad de Georgia y logró resolver el caso con éxito junto a Oscar y Nigley. Después de eso, Reacher dejó la ciudad en busca de una nueva misión. 2 años después, nos trasladamos a la ciudad de Arkansas, donde vemos a Reacher comprando algo de ropa, pero descubre que no tiene suficiente dinero. Decide retirar efectivo de un cajero automático y espera su turno detrás de una mujer. Reacher nota que la mujer tiene moretones en la cara y las manos, y tiembla mientras escribe en la máquina. Reacher entiende que alguien la ha agredido y se preocupa por ella. Resulta que un criminal la ha tomado como rehén y la ha dejado en la calle junto a ellos, además de haber secuestrado a su hijo. El criminal está armado y espera que la mujer le dé el dinero. Reacher comprende la situación y le pide a la mujer que se quede quieta en su lugar. Luego, se acerca al auto, golpea al criminal con fuerza hasta que pierde el conocimiento, rescata al niño y lo devuelve a su madre. Le dice que llame a la policía para que arresten al criminal. Después, Reacher va al cajero para retirar su dinero, pero recibe un mensaje extraño junto con el efectivo. Recibe una llamada de su amigo dueño de la tienda de ropa y llama a su antigua compañera Nigley. Resulta que Nigley fue quien le envió el mensaje para que la contactara. Ella le dice que lo necesita de inmediato en Nueva York porque su amigo Franz ha sido asesinado. Reacher se sorprende y se mueve rápidamente. Luego, vemos un flashback de hace varios años, cuando Reacher era un oficial militar y Nigley, Franz y otros soldados estaban bajo su mando. Reacher los había elegido personalmente para trabajar juntos en operaciones especiales. El equipo ya había trabajado juntos y creado buenos recuerdos. En el presente, Reacher llega a Nueva York y se reúne con Nigley, quien le cuenta que Franz desapareció una semana después de dejar su casa y encontraron su cuerpo tirado en las montañas. Descubrieron que lo habían arrojado desde un avión y antes de morir, Franz había dejado mensajes sobre un caso en el que estaba trabajando. Nigley obtuvo fotos del cuerpo de Franz a través de contactos en la policía. Reacher revisa las fotos del cuerpo de Franz y, como de costumbre, lo analiza. Descubre que Franz fue torturado antes de ser asesinado, golpeado con un objeto de metal que le dejó marcas en el cuerpo, y lo privaron de comida y agua. Fue arrojado desde un helicóptero, no desde un avión, porque si hubiera sido arrojado desde un avión, habría chocado contra el motor y habrían encontrado lesiones en su cuerpo, pero no las encontraron. Por lo tanto, fue arrojado desde un helicóptero, y sus piernas se rompieron antes de caer. Nigley deduce que fue torturado para vengarse o para extraerle información. Después de obtener lo que querían, lo arrojaron desde el helicóptero. Nigley le dice que intentó contactar a otros miembros de su unidad para informarles sobre lo sucedido, pero nadie respondió. Reacher le propone que investiguen juntos el asesinato de Franz, y Nigley acepta. El primer paso que toman es ir a investigar a la viuda de Franz. Cuando salen del restaurante, vemos a alguien escribiendo el nombre de Reacher en un papel y anotando los nombres de todos los miembros de la unidad de Reacher. También vemos a otra persona con una herida en la cara, observando a Reacher y Nigley. Mientras Reacher y Nigley están en la calle, Reacher llama a otro miembro de la unidad, pero extrañamente nadie responde. Luego, Reacher y Nigley se encuentran con la viuda de Franz, quien les cuenta que viajó a casa de su madre durante una semana y que durante ese tiempo intentó contactar a Franz, pero él no respondió. Comenzó a preocuparse y denunció su desaparición a la policía, quienes le dijeron que tal vez estaba trabajando en un caso. Pero Franz, incluso si estaba trabajando, siempre la llamaba para decirle lo que estaba haciendo. Decidió regresar a casa y descubrió que había sido robada. Reacher le pregunta sobre los casos en los que Franz había estado trabajando recientemente. Ella le dice que todo el trabajo de Franz lo dejaba en su oficina y les da las llaves para que la revisen a su gusto. Reacher y Nigley salen de su casa y se dirigen a la oficina, pero Reacher, con su aguda observación, nota que un auto negro los está siguiendo desde el restaurante. Nigley no toma en serio sus palabras y le dice que la ciudad está llena de autos. Llegan a la oficina de Franz y la encuentran completamente destrozada. Es evidente que alguien estaba buscando algo, ya que revisaron las patas de las sillas y los escritorios. Reacher encuentra una foto de su unidad y deduce que los criminales que registraron el lugar no encontraron lo que buscaban, ya que todo estaba destrozado. Ambos comentan que Franz era una persona muy inteligente y que probablemente escondió lo que los criminales buscaban en un lugar muy obvio para que nadie lo notara. Nigley le muestra a Reacher una llave de una caja de seguridad en la oficina de correos y le dice que hay una oficina de correos frente a la oficina de Franz. A Reacher le impresiona la inteligencia de Nigley y deciden entrar al lugar, pero resulta que llegaron tarde y la oficina de correos ya estaba cerrada. Deciden regresar al día siguiente y, como no tienen nada más que hacer, deciden jugar al billar en casa. Al día siguiente van a la oficina de correos, pero no pueden pedir que abran la caja de seguridad de Franz porque simplemente no es suya. Nigley distrae al empleado a cargo, mientras Reacher entra y prueba la llave en todas las cajas. Busca especialmente las cajas más pesadas que podrían estar llenas de papel. Una mujer sospecha que Reacher es un ladrón
y llama al empleado. Pero Richard ya había llegado a la caja de Franz, tomó los documentos y dijo: «Olvidé dónde estaba mi caja». Luego, sube al auto con Niggli y abren los documentos. Encuentran un sobre con una memoria USB y quieren conectarla a la laptop de Niggli, pero resulta que su laptop no tiene puerto USB. Niggli va a buscar un adaptador, y mientras tanto, Richard ve a unos jóvenes vendiendo drogas en la calle. Corre hacia ellos, golpea a uno contra la puerta del auto y golpea al segundo. Le quita las drogas y las tira por el desagüe. Luego, regresa al auto y se van. Cuando Richard y Niggli regresan al apartamento de Niggli, lo encuentran completamente destrozado. Alguien lo había registrado y se dan cuenta de que alguien todavía está en el apartamento. Lo confrontan inmediatamente y le apuntan con un arma, pero resulta ser David, su compañero de la unidad militar. David había venido después de escuchar la noticia de la muerte de Franz. Les dice que no fue él quien destrozó el apartamento, que lo encontró así cuando llegó. David decide cooperar con ellos en la investigación, y así el equipo de Richard se convierte en 3 personas. Luego, Niggli conecta la memoria USB a la laptop y descubre que tiene una contraseña. Solo tienen 3 intentos en 2 minutos, y si fallan, los datos en la memoria USB se borrarán. Intentan adivinar la contraseña que Franz podría haber puesto. Primero intentan con lealtad, pero es incorrecto. Luego piensan en el nombre de un atleta que a Franz le gustaba, pero también es incorrecto. Solo les queda un intento, y Richard sugiere que usen su nombre como contraseña, ya que Franz lo veía como un modelo a seguir. Escriben Richard, y resulta ser la contraseña correcta. Franz veía a Richard como un ejemplo a seguir. Después de abrir la memoria USB, encuentran una lista de nombres que comienzan con la letra A y M, además de algunos números y datos que no entienden. El equipo no comprende el contenido de la memoria USB, y David dice que necesitan más miembros en el equipo. Pero el problema es que sus compañeros no les responden. Deciden ir juntos a la casa de otro compañero de la unidad llamado Swan. Rompen la puerta cuando nadie abre, y al entrar, huelen el olor de un cadáver. Encuentran al perro de Swan muerto por deshidratación. Richard dice que Swan nunca habría dejado que su perro muriera de sed. Seguramente habría regresado a casa por él. Deduce que Swan también fue asesinado. Ahora, 2 miembros de la unidad han muerto, y el resto no responde a sus llamadas. Esto es algo extraño. Tal vez alguien está acabando con su unidad, uno por uno, y podrían ser los siguientes. Luego, volvemos al pasado con Richard y su unidad. Estaban bebiendo alcohol cuando un civil se les acerca y les dice que no pueden beber mientras visten el uniforme militar. Les habla de manera grosera y les ordena que salgan del café. Richard le da una advertencia y le dice que los deje en paz. Niggli le dice que terminará su bebida y se irá. El hombre le responde: «Cuando los adultos hablan, los pequeños callan. Salgan de mi lugar ahora mismo». Richard no está contento con sus palabras y se levanta. Pero los amigos del hombre se acercan y le dicen a Richard: «Somos 12 y ustedes son 9». Richard responde: «Qué lástima, les faltan 3 para pelear con nosotros». Comienza una pelea, y Richard y sus amigos los golpean. Luego, van a acampar al bosque, y continúan su velada allí. Se toman la foto que vimos antes, y Franz le dice a Richard: «¿Por qué nos llevaste a ese café si sabías que está prohibido beber con el uniforme militar?». Richard responde: «Sabía que estaba prohibido, pero quería que nos metiéramos en problemas y peleáramos para ver cómo reaccionaba mi unidad. Después de eso, me di cuenta de que había elegido hombres fuertes». Volvemos al presente después de que salen de la casa de Swan. Richard le dice a Niggli que ve el mismo auto negro en la otra dirección. Richard se enfrenta a la persona en el auto y golpea el frente del auto con su pierna. La bolsa de aire se despliega y le golpea en la cara, rompiéndole la nariz. Richard continúa golpeándolo hasta que pierde el conocimiento. Niggli lo registra y descubre que el hombre era un oficial. Deciden irse rápidamente y están preocupados de que la policía lo siga por lo que Richard hizo. Niggli le dice a Richard que debería haber escuchado lo que el hombre tenía que decir antes de golpearlo. Richard se enoja y deciden buscar al resto de sus compañeros de la unidad para asegurarse de que estén vivos. Van a dejar el auto de Niggli en el garaje antes de viajar, pero por casualidad, Richard se encuentra con Dixon, quien también era parte de su unidad. Resulta que no había respondido a sus llamadas porque estaba trabajando en una misión secreta. Dixon acaba de llegar a la ciudad después de enterarse del asesinato de Franz. Richard le dice que probablemente Swan también está muerto, y deciden viajar a Nueva Jersey para verificar a Sánchez y Orozco. Dixon decide ir con ellos, y Richard se alegra porque Dixon era la persona que más lo entendía en la unidad. Había una gran química entre ellos, y Dixon era muy hábil analizando números. Richard había aprendido de ella a enfocarse en los detalles. Luego, los 4 suben al auto y se dirigen a Nueva Jersey. Al mismo tiempo, el hombre extraño los sigue y anota sus movimientos, informando que se dirigen a Nueva Jersey para verificar a Sánchez y Orozco. El jefe le dice que está bien que todos estén juntos, y quiere que reúna a todos los asesinos que necesita para matarlos a todos. Está dispuesto a cubrir todos los costos, pero lo importante es que el equipo de Richard muera antes de mañana. Luego, el equipo de Richard llega a la casa de Sánchez y Orozco.
y la encuentran igual de destrozada que la oficina de Franz y el apartamento de Nigley. Richard encuentra una foto de Sánchez con una mujer en un bar y dice que esa mujer debe ser muy importante para Sánchez si tiene una foto de ella en su casa. Toma la foto y se dirigen al bar. Richard y Nigley entran y le preguntan al dueño del bar sobre Sánchez y la mujer que estaba con él, pero el dueño no se siente cómodo con ellos. Llama a un guardaespaldas para que los lleve a donde necesitan ir. El dueño le dice a la mujer de la foto que huya, y ella sale corriendo del lugar. Dixon y David la ven y corren tras ella, mientras el guardaespaldas intenta golpear a Richard, pero Richard lo golpea y le da una lección. Dixon logra atrapar a la mujer de la foto, cuyo nombre es Milena. Milena acepta hablar con ellos, después de enterarse de que son amigos de Sánchez. El dueño del bar se disculpa con ellos, y les dice que una persona aterradora vino hace una semana y preguntó por Milena. Pensaron que tenía algo que ver con la desaparición de Sánchez, por eso estaban preocupados. Milena les dice que es la novia de Sánchez, y que la persona aterradora tenía una herida en la cara. Cuando la confrontó, le hizo preguntas sobre Sánchez, y después de que se fue, llamó a Sánchez, pero no respondió. Desde entonces, Sánchez desapareció. Hace unas semanas, Franz también estuvo aquí porque los tres estaban trabajando en un caso, pero Sánchez no le dio detalles sobre el caso. Sin embargo, escuchó que mencionaban el nombre de Swan. Milena llora al sentir que algo le ha pasado a Sánchez. Nigley le pregunta cuándo fue la última vez que lo vio, y ella les dice que recibió una llamada de alguien y que Sánchez comenzó a repetir números extraños. Parecía sorprendido y dijo, 650 por 100,000 por pieza. Richard y su equipo deciden ir al casino donde trabajaban Sánchez y Orozco como guardias de seguridad. Tal vez descubrieron algo en el casino relacionado con uno de los clientes, y su caso comenzó allí. Se reúnen con el director de seguridad del casino y le dicen que sospechan que Sánchez y Orozco fueron asesinados y que su muerte podría estar relacionada con su trabajo en el casino. El director de seguridad accede a revisar las ganancias del casino para ver si hubo algún robo de dinero. Les proporciona una habitación de lujo en el hotel para que puedan continuar su investigación en la ciudad cómodamente. El equipo se sorprende por la belleza de la habitación y cree que Sánchez y Orozco estaban trabajando en un caso relacionado con apuestas y robos. Por la noche, Richard y Dixon salen a caminar y pasan un rato agradable. Dixon expresa su admiración por Richard, pero Richard nota que alguien los está siguiendo. Le dice que el auto frente a ellos los ha estado siguiendo desde Nueva York hasta aquí, y si se acercan, saldrán personas del auto. Sugiere que escalen una cerca de hierro y se escondan. Dixon le dice que es mejor no usar armas de fuego y pelear con las manos para que la policía no escuche los disparos y los arresten. Dixon toma unas barras de hierro del suelo y los matones los llevan a un sitio de construcción. Richard ataca al primero y le golpea el estómago. El matón se enoja y comienza a golpearlo, pero Richard lo derriba con herramientas de construcción y lo mata. El segundo matón es enfrentado por Dixon, quien usa las barras de hierro. Un tercer matón dispara, y Dixon usa el cuerpo del matón como escudo. Richard ataca al matón que tiene un arma y le rompe la pierna. Luego lo golpea en el cemento fresco, y el matón muere asfixiado. Richard registra su cuerpo y toma las llaves que tenía. Regresan y registran su casa, donde encuentran archivos sobre Richard y cada miembro de la unidad. Richard encuentra un teléfono y llama al último número marcado. El jefe de los matones, Langston, responde y le pregunta si Richard y sus amigos están muertos. Se sorprende al descubrir que está hablando con Richard y le dice, «Ten cuidado conmigo, porque este asunto no terminará bien». Luego cuelga. Richard está molesto porque no encuentra ninguna pista para comenzar su investigación. Dixon encuentra una tarjeta de una empresa llamada New Edge Space Sciences. Deciden enterrar todos los cadáveres en el cemento para eliminar cualquier rastro. Luego, juegan a ser novios y novia, y al día siguiente le cuentan a sus compañeros lo sucedido. El director del casino entra y les dice que la policía de la ciudad lo llamó y le informó que encontraron los cuerpos de Sánchez y Orozco en Nueva York, cerca del lugar donde encontraron el cuerpo de Franz. Les entrega el informe de la policía sobre los cuerpos y todo el equipo se molesta. Cuando Richard analiza las fotos de los cuerpos, se da cuenta de que fueron asesinados de la misma manera que Franz, arrojados desde un helicóptero. El director del casino les dice que revisó todas las cuentas del casino y no encontró ningún robo de dinero o fraude. Richard le dice a su equipo que necesitan armas y va a comprarlas a una armería, pero el vendedor se niega a venderles sin un permiso. Richard saca dinero de un traficante de drogas y se lo da como soborno. El vendedor acepta el soborno y calla. Richard toma las armas que necesita y se va. Deciden ir a un nuevo hotel, pero un auto de la policía les pide que se detengan. El oficial Ross, a quien Richard había golpeado antes, baja del auto y le dice a Richard que salga del auto. Richard entiende que lo arrestarán y le dice a Nigley y Dixon que vayan a la empresa New Edge a investigar. Ross arresta a Richard y se lo lleva para interrogarlo. David va con Richard como su abogado. Richard se burla de Ross por la herida en su cara debido a la bolsa de aire, y Ross le dice, «Eso no fue una pelea justa. No tengo problema en apagar las luces y pelear de manera justa. Entonces te aplastaré».
Richard no le responde y le dice: estoy buscando a la persona que mató a mis amigos, y me equivoqué contigo. Pensé que eras parte de la pandilla. Ross le dice que es el detective a cargo del caso del asesinato de Franz, y que ambos están involucrados en lo mismo. David le pregunta por qué los estaba siguiendo, y Ross le dice que encontró en el teléfono de Franz que intentó llamarlos a todos, y quiere llegar al asesino que está matando a su unidad. Deciden dejar de lado sus diferencias y trabajar juntos, compartiendo toda la información que tienen. Ross les dice que sus amigos parecen haberse metido en algo peligroso, por eso murieron. A Richard no le gusta lo que dice y le responde: ¿quieres decir que mis amigos eran criminales? Ross le dice: tengo derecho a sospechar de cualquiera, y también sospecho de ti. Richard le dice: tal vez tú estás involucrado con la pandilla y nos estás ocultando algo. Ni siquiera me arrestaste de manera oficial, sino que me llevaste a un lugar normal para interrogarme. Ross le quita las esposas y se calma. David interviene y lo tranquiliza, pidiéndole que comparta la información que tiene. Ross accede y les dice que tienen un sospechoso. Fue a la oficina de Franz y registró su impresora, donde encontró un papel con el nombre de Andrew McVeigh, un terrorista conocido y traficante de armas. Richard y David le dicen que el nombre de esa persona comienza con A y M, como el papel que encontraron, por lo que debe ser la misma persona. Resulta que usa nombres falsos y cambia su identidad. Richard escribe los nombres que estaban en el papel y se los da a Ross. Mientras tanto, Nigley y Dixon llegan a la empresa New Edge y se encuentran con Marlowe, la directora de la empresa. Nigley le muestra la tarjeta de estacionamiento que encontraron en el auto del matón y le pide cualquier información que tenga sobre la identidad de la persona que tenía la tarjeta. Marlowe no puede ayudarlos de inmediato, pero regresa después de unos minutos y les dice que la tarjeta pertenecía a alguien llamado Trey, quien vino a la empresa para una entrevista de trabajo. Tiene una empresa de mantenimiento de oficinas y afortunadamente les dejó su dirección. Nigley agradece y toma la dirección. Luego regresan a su habitación en el hotel y Dixon intenta analizar los números de Franz. Por otro lado, Ross investigó los nombres que obtuvo de Richard y les dice que uno de los nombres de la lista reservó un boleto de avión a la ciudad de Denver. Cuando el terrorista llegue al aeropuerto y suba al avión, lo arrestarán. Deciden ir tras el terrorista del que hablan, quien, al entrar al aeropuerto, siente la presencia de los agentes de policía y entiende que vienen a arrestarlo. Huye y llama a Langston, contándole lo sucedido. Le dice que su identidad ha sido expuesta, y Langston se preocupa después de escuchar esto. Le dice: tenemos un acuerdo y debes cumplirlo hasta el final. El terrorista le dice: no podré entrar a Nueva York ahora, pero encontraré la manera de hacerlo a mi manera. Luego, todo el equipo de Richard se reúne y decide ir a la dirección que obtuvieron de Marlowe, la directora de New Edge. Antes de entrar a la casa, lanzan granadas adentro porque sospechan que hay una emboscada. Su sospecha resulta ser correcta y un matón se incendia por la explosión. Entran y se enfrentan a los otros matones dentro de la casa, matándolos a todos. Sin embargo, de repente aparecen más matones que atacan a Dixon y David. Uno de los matones estrangula a David con una bolsa y casi lo mata, pero David logra defenderse y lo apuñala en la pierna. Luego, lo golpea varias veces con fuerza y lo mata. Dixon logra dispararle en la pierna al matón que la atacaba y usa sus habilidades de combate para matarlo con dificultad. Richard nota que un auto que estaba estacionado frente a la casa comienza a moverse e intenta alcanzarlo, pero falla. Corre por varios atajos hasta que logra alcanzarlo y le lanza una silla, haciendo que choque contra otro auto. Resulta que el hombre sufre del corazón y Richard lo baja del auto y le pregunta para quién trabaja. El hombre no puede hablar y muere de un ataque al corazón debido al accidente. Richard toma su identificación y descubre que trabajaba para New Edge, lo que confirma que New Edge envió a los matones a la casa, especialmente porque obtuvieron la dirección de la directora de la empresa. Ross llega y se encuentra con ellos, enterándose de todo lo que sucedió. Les advierte que no causen más problemas mientras trabajen juntos, y se va. Sin embargo, ellos no le hacen caso y deciden causar otro desastre, irrumpiendo en la empresa New Edge. Se ponen máscaras y roban todos los discos duros, datos y laptops. Richard ve una foto de los empleados con el dueño de la empresa y la toma. Luego se reúnen y Richard les muestra la foto que tomó, donde aparece Swan, su compañero de la unidad, trabajando en New Edge junto a Langston, el dueño de la empresa. Todos se sorprenden al descubrir que Swan trabaja con las personas que intentan matarlos. Se sientan y revisan todo lo que robaron, diciendo que ahora deberían sospechar de Swan, que trabaja con la pandilla. Pero Richard no está de acuerdo y dice que Swan no es una mala persona, que todos lo conocen como alguien bueno. Después de revisar los documentos, descubren que Swan trabajaba como asistente del director de seguridad. Richard ve una foto de Langston y deduce que están luchando contra esta persona. Nigley encuentra un correo electrónico entre Swan y Marlowe, la directora de la empresa, donde Swan le pide que escuche una canción llamada El ala pequeña. Esto les parece extraño, ya que saben que Swan no le gusta el cantante que interpreta esa canción. Richard recuerda algo importante.
el Departamento de Defensa estaba trabajando en un proyecto llamado El Ala Pequeña, con la empresa New Edge, y probaron el proyecto frente a un oficial militar llamado Malcolm, a quien le gustó el proyecto y quería convertirlo en realidad. David dice que Malcolm es conocido por hacer tratos sospechosos, y sugieren que deben interrogar a alguien que trabaje para Malcolm para obtener más información. David les dice que puede obtener el nombre del asistente de Malcolm a través de sus contactos. Nigley le dice a Richard que tenga en cuenta que Swan no desapareció como el resto de sus compañeros, ya que su cuerpo no fue encontrado y su apartamento no fue destrozado como los demás. Richard le dice que Swan nunca habría dejado que su perro muriera, y Nigley responde que no saben las circunstancias en las que Swan pudo haber actuado. Tal vez pasó por una crisis financiera y tuvo que trabajar en algo ilegal. Richard insiste en que Swan es una buena persona. Luego, volvemos al pasado con la unidad de Richard, después de que completaron una misión y capturaron un gran cargamento de contrabando. El comandante entra y felicita a Richard y su equipo, especialmente a Richard, ya que este era el caso número 151 que resolvía con éxito. Después de felicitarlos, el comandante se va y Swan dice: "Nos esforzamos mucho, nos disparan y nos bombardean, y al final obtenemos un poco de dinero de aquí". Todos se sorprenden por sus palabras, y luego Dixon dice que falta una caja de contrabando, y está segura de lo que dice, ya que lo revisó varias veces. Deciden revisar el auto de Swan, ya que él fue quien transportó el contrabando. Swan encuentra la caja de contrabando que faltaba y dice: "Parece que se cayó en el auto mientras conducía sin darme cuenta". Luego se va, pero Nigley no cree que se haya caído por accidente, especialmente después de lo que Swan dijo sobre el comandante. Sospecha que Swan tomó la caja de contrabando para venderla, pero Richard, por el contrario, cree que fue un accidente y confía en Swan. En el presente, Dixon le recuerda a Richard que Swan había robado una caja de contrabando antes, y Nigley dice que tal vez el proyecto El Ala Pequeña se le presentó y decidió participar. Richard les dice que todos son suposiciones y que todavía cree que Swan es un hombre honorable. Luego, David descubre que la persona que trabaja para Malcolm se llama Daniel y que estará en una fiesta esa noche en la ciudad de Boston. Decide tenderle una emboscada. Ross llama a Richard y lo regaña por irrumpir en la empresa New Edge de manera ilegal. Le dice que no tome más decisiones imprudentes, y Richard le responde que no tiene más remedio para obtener respuestas. Ross le pregunta qué ha descubierto hasta ahora, pero Richard se niega a contarle y solo le dice que irán a Boston esa noche. Luego, cuelga. Antes de ir a Boston, Nigley y Dixon deciden irrumpir en la casa de Marlowe. Encuentran la puerta abierta y la casa destrozada, como si Marlowe hubiera empacado rápidamente y huido. Lo más extraño es que encuentran una maleta llena de dinero. Al mismo tiempo, Richard va a golpear a los traficantes de drogas y les quita su dinero y contrabando. Luego, él y sus compañeros van a Boston para comprar ropa nueva adecuada para la fiesta. Esa noche, Dixon entra a la fiesta con una entrada reservada y usa su encanto para atrapar a Daniel. Daniel se siente atraído por ella y la hace sentarse a su lado. Afuera de la fiesta, Richard y David analizan los números aleatorios de Franz, y Richard logra descifrarlos con éxito, llegando a una conclusión importante. Sumó los números y obtuvo 650, el mismo número que Milena mencionó. 650 por 100,000 por pieza. Cuando multiplica los números, obtiene 65 millones, lo que significa que hay ciertas cosas que aún no sabe, y que se venderán por 65 millones. Así, el caso comienza a resolverse para Richard. Luego, ven a Dixon caminando con Daniel hacia su auto, y cuando suben, Dixon le da el contrabando que Richard consiguió. De repente, aparece Oscar y ataca a Daniel por intoxicación. Lo lleva a una habitación y lo interroga. Luego, entran Richard y David, quienes fingen ser agentes de investigación y lo interrogan, amenazándolo con decirle a la prensa que lo arrestaron, lo que arruinaría su reputación. Daniel, siendo el brazo derecho de Malcolm, teme por su reputación y comienza a hablar. Les cuenta todo sobre El Ala Pequeña, que es un nombre en código para un proyecto de tecnología antimisiles. New Edge decidió comprar el proyecto para usarlo de manera diferente y lanzar misiles, ya que pueden apuntar a cualquier cosa en la Tierra con sus misiles equipados con tecnología de seguimiento, lo que les permite alcanzar su objetivo sin importar si se mueve o intenta escapar. Le preguntan cuál es el papel de Malcolm en esto, y él les dice que dado su puesto en el ejército, Malcolm manejará los procedimientos legales, y cree que esta tecnología debe estar en el ejército de su país, en lugar de en otros. Richard y los demás se sorprenden, y descubren que New Edge tiene 2 sucursales, y la segunda está en la ciudad de Denver. Se reconcilian con Oscar, y salen después de obtener lo que necesitaban. Richard agradece a Oscar por su ayuda, se despide y se va. Luego, los 4 suben al auto, y Richard les da las órdenes. Nigley y Dixon irán a la segunda sucursal de New Edge para sabotear la producción de misiles, mientras que Richard y David irán a la Seguridad Nacional para recopilar información sobre el terrorista. David le pregunta cómo obtendrán información de la Seguridad Nacional, y Richard le dice que su hermano trabajaba allí, y todavía tiene contactos que lo ayudarán.
estacionan en un lugar para comer. Pero de repente llega una pandilla de motociclistas y les apuntan con armas, quitándoles todas las armas que tenían. Reacher y su equipo permanecen tranquilos, y luego los atacan de una vez, los golpean y logran matarlos a todos. Reacher entiende que son hombres de Langston y toma el teléfono de la pandilla para llamar a Langston. Le informa que sus hombres también están muertos, y Langston le ofrece un soborno para que se retire del caso. Reacher se niega y le dice: «Te arrojaré desde un helicóptero, como hiciste con mis amigos». Mientras tanto, el terrorista aparece con una personalidad y nombre falsos, como un doctor, y alquila un auto para viajar a Nueva York. Luego, Nigley y Dixon llegan a la sucursal de New Edge y fingen ser agentes de investigación. Se encuentran con el gerente de operaciones y le dicen que quieren ver los misiles. El gerente les dice que un envío acaba de salir del lugar hace 10 minutos y que salieron 650 piezas. Les da un documento con los horarios de entrega del envío, y ellos se sorprenden y actúan rápidamente. Vemos el camión de transporte cargado con los misiles y otro camión en la carretera. El criminal detiene su auto y el conductor del camión de New Edge le pregunta si necesita ayuda. El criminal le dispara y lo mata. Luego regresa a su auto, abre la maleta y saca a otros 3 criminales. Abren la caja del camión de New Edge y confirman que los misiles están allí. El criminal llama al terrorista y le informa que obtuvieron el envío de misiles y mataron al conductor para que no hubiera testigos. El terrorista le dice que no importa, ya que New Edge recibirá su dinero y no se preocupará por un conductor. Luego, ordena a sus hombres que intercambien los camiones y se reúnan en Nueva York, y comienzan a ejecutar sus órdenes. Nigley y Dixon comienzan a perseguirlos para alcanzarlos antes de que se muevan, y logran llegar a ellos. Los criminales sospechan de ellas y les disparan, obligando a Dixon a retroceder. El criminal conduce el camión con el envío y huye, mientras que Nigley y Dixon logran matar a los otros 3 criminales. Nigley revisa el documento que obtuvo del gerente de New Edge y descubre que Swan todavía trabaja en New Edge. Mientras tanto, Reacher y David están en la Seguridad Nacional, donde los agentes les dicen que han tratado con el terrorista antes, pero no pudieron capturarlo porque es muy inteligente. Tampoco tienen una foto de él y tienen muy poca información. Cambia de identidad en cada operación y no tiene afiliaciones políticas o religiosas. Solo está interesado en el dinero y trabaja para quien pague más. Reacher y David se van después de obtener toda la información que necesitaban. Nigley y Dixon los llaman y les cuentan lo sucedido, que los 650 misiles salieron de New Edge y descubrieron que Swan todavía trabaja en la empresa, ya que Swan firmó la salida del envío. Swan firmó involuntariamente, ya que debió usar su huella dactilar y escaneo de retina para autorizar la salida del envío. Reacher se sorprende porque no quiere creer lo que escucha sobre Swan. Luego, volvemos al pasado con Reacher y Swan durante una de sus misiones. Aparecen como proveedores de contrabando, y cuando están a punto de completar la venta, son descubiertos. Swan se sacrifica y recibe un disparo en lugar de Reacher, y desde entonces, Reacher lo aprecia mucho por haber sacrificado su vida por él. En el presente, Reacher camina solo por la calle cuando aparecen los hombres de Malcolm y le piden que los acompañe porque Malcolm quiere hablar con él. Reacher no tiene miedo y acepta subir con ellos. Lo llevan a un lugar seguro para reunirse a solas, donde también está Daniel. Descubren que Reacher no es un agente de investigación y que les mintió. Malcolm le pide ayuda y que cooperen juntos. Le dice que descubrió que New Edge está vendiendo misiles, el ala pequeña, a un terrorista, y deben detener la venta. Reacher le pregunta por qué los ayudó desde el principio, y Malcolm le responde que su intención era que su ejército tuviera armas poderosas para defenderse, y que no usó los procedimientos legales porque tomarían demasiado tiempo. No le mintió, ya que su objetivo era obtener mucho dinero, pero no quiere que personas inocentes mueran. También le dice que sabe lo que Reacher hizo en Georgia y cómo resolvió el caso de falsificación, por lo que es la persona adecuada con la que quiere trabajar para arruinar el plan malvado del terrorista. Está dispuesto a darle lo que necesite para resolver el caso, y deben hacerlo rápidamente porque su nombre está vinculado al trato, lo que podría arruinar su reputación y llevarlo a la cárcel. Le ofrece cooperar juntos y deja que Reacher lo piense mientras se va. Mientras tanto, el terrorista llama a Langston y le dice que sus hombres escaparon con el envío, pero si los problemas continúan y hay personas interfiriendo en su camino, el precio que acordaron cambiará. Langston le dice que no se preocupe, que se desharán de ellos pronto y lo espera para colocar los chips electrónicos en los misiles y hacerlos funcionar. Luego, Reacher y sus compañeros van a Nueva York para asistir al funeral de Franz y deducen que el terrorista quiere sacar el envío de misiles del país. Y si eso sucede, será demasiado tarde. Deben detener el envío a tiempo y matar al terrorista. Luego, Reacher se encuentra con Ross, y Reacher sospecha que Ross es un espía a favor de New Edge. Le dice que no le contó a nadie más sobre sus movimientos, y se sorprendió de que una pandilla de motociclistas supiera su ubicación y los atacara. Entonces, o Ross es un espía, o alguien que trabaja con él lo es. Ross le dice que no es un espía, y que no lo acuse de nuevo.
o tendrán problemas. Si está buscando a un espía, que investigue a su amigo Swan. Luego, se va. Después, se llevan a cabo los ritos funerarios y de repente, unos criminales intentan matar al equipo de Reacher desde lejos. Reacher y sus compañeros se esconden bien y se acercan a ellos. Reacher les dice que son 2 criminales, pero deben matar a uno y capturar al otro para interrogarlo. Nigley logra matar a uno, y el otro huye y sube a su auto. Ross aparece y sube con Reacher, diciendo: «Espero que te asegures de que no soy un espía». Luego, golpea al criminal y lo hace chocar contra una pared. Reacher captura al criminal y lo interroga, pero Ross quiere arrestarlo. Reacher se niega y le dice que no tienen tiempo y deben obtener información de él. Reacher lo estrangula y le dice: «Si no hablas rápido, te mataré. Habla y dinos todo lo que sabes». El criminal le dice que la persona que lo contrató para matarlos se llama Swan. Reacher se sorprende. Y el criminal también le dice que debía ir a un edificio abandonado esa noche para recibir el dinero a cambio de matarlos. Puede llevarlos allí. Y Reacher idea un plan para confirmar la verdad sobre Swan. Llegan de noche al edificio abandonado y le dicen al criminal que entre al edificio como si fuera a recibir su dinero y que les diga a quién vio y cuántos eran. Reacher abre una llamada para escuchar la conversación entre el criminal y Swan. Luego, el criminal entra al edificio y Nigley le pregunta a Reacher qué hará si resulta que Swan realmente trabaja con ellos. Reacher le dice que lo estrangulará como hizo con el criminal para obtener toda la información. Pero tan pronto como el criminal entra al edificio, este explota por completo y el criminal muere. Reacher y sus compañeros se reúnen, y todos, excepto Reacher, están casi seguros de que Swan trabaja con New Edge. La confianza de Reacher comienza a disminuir, y Ross llega y les dice que encontraron el auto de Marlowe. El equipo de Reacher va a su auto, que estaba estacionado en un garaje, y revisan las cámaras del supermercado. Ven a Marlowe comprando cosas para su hija y a su hija, jugando un juego en su teléfono. Nigley tiene una idea. Pueden obtener el nombre de usuario que la hija de Marlowe usa en el juego, y a través de él, rastrear sus movimientos y encontrar la ubicación de Marlowe. Van a la casa de Marlowe y encienden la televisión, logrando obtener su nombre de usuario. Mientras tanto, Ross se reúne con su jefe en la policía, Marsh, y lo acusa de trabajar para New Edge. Le dice que solo ellos 2 sabían sobre los movimientos del equipo de Reacher, y quien le informó a Langston sobre sus movimientos, y envió a la pandilla de motociclistas tras ellos. Marsh admite que es un espía y aceptó un soborno a cambio de darle a Langston toda la información y evidencia que Ross había obtenido. Ross se enoja y le dice: «¿Cómo pudiste ayudar a los terroristas por dinero? ¿No te importan las vidas de los oficiales que defienden nuestro país?» Marsh le responde que Langston no usará los misiles contra su país, sino que los venderá a extranjeros. Es solo un hombre de negocios que vio una buena oportunidad y la aprovechó. Y él aceptó el soborno para mantenerse a salvo, que es lo que más le importa. Ross le dice: «¿Y si estás equivocado y Langston le vende los misiles a los terroristas, quienes los usan contra nosotros y destruyen nuestras ciudades?» Marsh le responde: «No pienses de manera tan negativa. Toma el soborno que te ofrecerá y no pienses demasiado». Ross se siente decepcionado y se va. Mientras tanto, el equipo de Reacher logra obtener la dirección de Marlowe, quien estaba escondida con un familiar. Irrumpen en la casa y la interrogan, preguntándole por qué los envió a una trampa. Ella les dice que no sabía que les tenderían una emboscada en esa dirección, y que Langston fue quien le ordenó que les diera la dirección. Cuando le preguntan sobre Swan, ella les dice que Swan se oponía a la venta de los chips electrónicos a los terroristas, y Langston le ofreció mucho dinero para mantener los secretos de su empresa, y la amenazó con la vida de su hija para que aceptara el dinero y se callara. Cuando llegaron y le hicieron preguntas sobre la empresa, se asustó y huyó. Reacher decide usar a Marlowe como cebo para llegar a Langston y la obliga a llamar a Langston. Ella le dice que Reacher y sus compañeros la capturaron, pero no les dijo nada real y les mintió. Pero la están siguiendo de un lugar a otro y la amenazan con la vida de su hija. Langston cae en la trampa y le dice que se reúnan para protegerla, pero en realidad, Langston planea matarla y deshacerse de ella. Al mismo tiempo, Reacher ve esto como una oportunidad para llegar a Langston y va a Ross, pidiéndole que lleve a la hija de Marlowe a un lugar seguro hasta que se ocupen de Langston. Ross acepta y le dice que cambiará la dirección de su casa porque su jefe, Marsh, resultó ser un traidor y trabaja para Langston, por lo que debe mudarse. Sin embargo, resulta que los hombres de Langston lo están vigilando y le disparan. La hija de Marlowe estaba en el auto y se asusta. Ross les dice que necesita ayuda y Reacher le dice que uno de ellos debe ir a rescatar a Ross. Pero el problema es que en ese momento estaban esperando a Langston. Reacher y sus compañeros estaban escondidos, esperando el momento adecuado para atacar. Pero Langston se da cuenta de que hay una emboscada y ordena matar a Marlowe. Sin embargo, Reacher aparece y les dispara, rescata a Marlowe y se esconde. Luego, se sube con su equipo y los hace ir a rescatar a Ross. Reacher dispara a los neumáticos del auto de Langston, haciendo que todos bajen del auto y busquen a Reacher para matarlo. Pero Reacher se aprovecha de cada uno por separado y logra matarlos uno por uno. Solo queda Langston, quien estaba escondido.
Richard lo llama para que su teléfono suene y saber su ubicación, pero de repente llega un helicóptero y dispara a Richard. El helicóptero rescata a Langston, quien escapa. Richard no logra capturarlo. Al mismo tiempo, la persecución entre Ross y los hombres de Langston continúa, y Ross termina en un callejón sin salida. Se ve obligado a bajar y dispararles, protegiendo a la niña pequeña. Recibe varios disparos en el pecho, pero sigue luchando y logra matar a 2. Pero el tercero corre tras la niña. Afortunadamente, los amigos de Richard llegan a tiempo y lo atropellan con el auto. Marlowe se asegura de que su hija esté bien, y Nigley corre hacia Ross, quien, incluso mientras muere, pregunta por la niña. Nigley le asegura que está bien, pero lamentablemente, el oficial honorable muere. Al día siguiente, Richard quiere llevar a Marlowe y su hija a un lugar seguro, y Dixon le dice que tiene una casa en otra ciudad. Richard le dice que ella y David lleven a Marlowe y su hija a esa casa, mientras que él y Nigley irán a la casa del oficial Marsh, el jefe de Ross en el trabajo. Marsh estaba empacando sus cosas para huir, pero Richard entra, y Marsh le dice que no tiene nada que ver con la muerte de Ross. Richard no le cree y lo obliga a hablar, diciéndole todo lo que sabe. Marsh intenta matar a Richard rápidamente, pero Richard lo golpea con la mesa y lo detiene. Le pregunta cuándo y dónde se reunirá el terrorista con Langston para obtener los chips electrónicos, pero Marsh realmente no tiene información sobre eso, y le dice que Grant podría tenerla. Richard le pregunta quién es Grant, y Marsh le dice que es el hombre que atropellaron anoche con el auto, quien no murió, y fue trasladado al hospital. Richard lo deja después de obtener la información que necesitaba y lo mata en venganza por Ross. Luego, Richard y Nigley van al hospital y se disfrazan de doctores. Entran a la habitación de Grant y Richard lo estrangula, diciéndole que de todos modos, Langston enviará a alguien a matarlo para asegurarse de que no obtengan información de él, así que debe responder sus preguntas para protegerlo. Le pregunta cuándo y dónde se reunirá el terrorista con Langston, y cuando Grant se niega a hablar, deciden obligarlo. Nigley toma los dispositivos del hospital y los coloca en su cuerpo para que la enfermera piense que Grant está bien, y Richard toma una jeringa de aire y la inyecta en la vejiga de Grant. Grant siente un dolor intenso y comienza a hablar, diciendo que Langston y el terrorista se reunirán mañana a las 5 de la mañana, pero no sabe dónde. Richard le cree y lo deja, pero causa su muerte en venganza por Ross. Mientras se van, Nigley ve a un doctor y sospecha de él, diciéndole a Richard que es uno de los hombres de Langston y que vino a matar a Grant. Efectivamente, el criminal, al ver que sospechan de él, huye, y ellos lo persiguen. Logran encontrarlo, y Nigley lucha con él. Estaba a punto de matarla con una sierra eléctrica, pero Richard llega y lo golpea, matándolo sin querer. Toma su teléfono y llama a Langston, diciéndole que mataron a su hombre. Langston no se molesta, y les dice que secuestró a Dixon y David, y tiene esposado a David. Si quieren venir a rescatar a sus amigos, quiere que Richard y Nigley vayan al lugar que les dirá. Richard le dice que no irá porque sabe que lo matará, pero Langston le dice que, por el contrario, obtendrá 65 millones, su parte de la venta de armas, por lo que no matará a más personas y aumentará las sospechas sobre él. Le dice que vayan al lugar que les dirá para resolver las cosas entre ellos de manera amistosa y los dejará vivos. Richard le miente y le dice que su hombre mató a Nigley en el hospital, por lo que irá solo. Langston le cree, y Richard hace esto para no poner en peligro a Nigley. Luego, llama a Malcolm y le cuenta lo sucedido, pidiéndole que envíe a 3 hombres fuertes de operaciones especiales para ayudarlo. Malcolm acepta ayudarlo. Esa noche, Richard y Nigley observan el lugar donde Richard se reunirá con Langston y elaboran un plan. Dentro del lugar, Dixon y David son torturados por los hombres de Langston, y Richard se entrega a los hombres de Langston, quienes lo llevan adentro y le muestran a sus amigos. Richard logra golpear a los hombres de Langston con las piernas y logra dominarlos incluso con las manos atadas. Langston le apunta con un arma y le dice que descubrió que encontraron un cuerpo en el hospital, lo que significa que Nigley todavía está viva. Le dispara a la pierna de David para que Richard hable y les diga su ubicación. Richard se calma para proteger a sus amigos, mientras que, al mismo tiempo, Nigley mata a los guardias que están afuera con su rifle. Luego, llama a los hombres de Malcolm y les dice que están a punto de llegar. Volvemos a Richard, quien fue torturado, y Langston le cuenta que Swan comenzó a investigarlos y trajo a 3 de sus amigos para ayudarlos en la investigación: Franz, Sánchez y Orozco. Langston se vio obligado a matar a los 3, y Swan logró obtener todos los documentos y papeles, y dejó todo a su nombre para que, si alguien más investigaba, encontrarían el nombre de Swan, y pensarían que él hizo el trato, tomó el dinero y huyó. En cuanto a Swan, Langston lo mató hace un tiempo y usó su ojo y su dedo para las huellas dactilares. Iba a matar a Richard también, pero resultó que Nigley todavía está viva. Langston sigue golpeando a Richard para que le diga su ubicación, y todo el equipo se molesta al enterarse de que Swan está muerto.
entienden que se equivocaron sobre las intenciones de Swan. Cuando Richard se niega a hablar, Langston ordena que lleven a Dixon y David al helicóptero para arrojarlos y matarlos. Langston decide huir para reunirse con el terrorista, pero Richard saca un clavo de su zapato y libera a sus esposas. Al mismo tiempo, los hombres de Malcolm llegan y cortan la electricidad del lugar. Luego, entran y matan a los hombres de Langston, y Richard se une a ellos. Comienzan las operaciones de asesinato, y Langston huye para subir al helicóptero, pero Richard lo alcanza y salta, agarrándose de una rueda del helicóptero. Langston ordena a su asistente que abra la puerta del helicóptero para arrojar a Dixon, pero Richard aprovecha la oportunidad. Entra y golpea a su asistente. Luego, golpea a Langston, y una bala accidentalmente golpea el vidrio del helicóptero, haciendo que el piloto pierda el equilibrio. Dixon estaba a punto de caer del helicóptero, pero Richard la agarra en el último segundo. Langston sigue golpeando a Richard mientras sostiene a Dixon, pero Dixon logra liberarse y regresa al helicóptero. Luego, golpea al asistente de Langston, y Richard agarra a Langston y cumple su promesa, arrojándolo del helicóptero. Langston muere, y luego el equipo de Richard planea ir a acabar con el terrorista. El piloto continúa y los lleva al lugar donde Langston iba, y efectivamente, la reunión iba a tener lugar en esa casa. Cuando el terrorista y su asistente llegan, Richard mata a su asistente y lleva al terrorista adentro para interrogarlo. Le preguntan qué iba a hacer con los misiles, y él les dice que iba a entregárselos a extranjeros, y que solo es un vendedor sin intenciones específicas. Richard y sus compañeros sacan sus armas y lo matan, terminando con su negocio. Luego, tienen encerrado al ingeniero que iba a activar los misiles para el terrorista, y al piloto que manejaba el helicóptero. Richard les dice que se vayan, y ellos corren para subir al helicóptero. Los misiles que probaron comienzan a seguirlos mientras están en el aire, y dicen que realmente tienen la tecnología de seguimiento. De repente, los hombres de Malcolm les apuntan con armas y les dicen que Malcolm les ordenó matarlos para que nadie supiera lo sucedido. Sin embargo, resulta que Richard había planeado para esta situación y sabía que no podía confiar al 100% en Malcolm. Había llamado a la Seguridad Nacional y ahora están llegando para arrestar a los hombres de Malcolm. Al mismo tiempo, la Seguridad Nacional va a arrestar a Malcolm por su complicidad con Langston en un caso de terrorismo. Richard y sus compañeros se van después de salvar a su amigo del terrorista y tomar los $65 millones. Richard decide distribuir el dinero entre las familias de las víctimas de Langston y también entre las familias de sus compañeros de equipo. El resto del dinero lo dona a organizaciones benéficas y no toma nada para sí mismo, ya que para él el dinero no es muy importante en su vida y está acostumbrado a vivir con su pensión. Los cuatro se reúnen por última vez y toman una foto juntos como recuerdo. Richard y Dixon juegan a ser novios por última vez y ella le pide que conozca a sus padres y se case con ella, pero Richard se niega porque quiere una vida libre y solo. Luego, se despide de Nigley, quien le dice que no es solo un amigo o líder de su equipo, sino alguien mucho más importante para ellos. Richard se despide y sube al autobús para embarcarse en una nueva aventura. Así llegamos al final de la segunda temporada de Richard. No olviden dar like y ayudarnos a llegar a 1000 suscriptores. Nos vemos en un próximo video.